Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy Epicteto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del deseo, la aversión y el origen de nuestro bienestar emocional. Es un fragmento esencial que nos recuerda la importancia de distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar para vivir en paz. Escuchémoslo con atención. Recuerda que el deseo exige alcanzar aquello que desea y la aversión demanda evitar lo que se rechaza. Aquel que no logra el objetivo que desea se siente desafortunado y quien provoca el objeto de su aversión cae en la miseria. Así pues, si evitas tan solo aquellas cosas indeseables que dependen de ti, nunca caerás en aquello que rechazas. Pero si rechazas la enfermedad, la muerte o la pobreza, corres el riesgo de hundirte en la desdicha. Elimina, pues, la aversión hacia todo lo que no depende de ti y aplícalo a las cosas indeseables que sí dependen de ti. Por ahora, sin embargo, suprime todo deseo, pues si deseas cualquier cosa que no depende de ti, te sentirás necesariamente desengañado, y si deseas las que dependen de ti, aún no estás preparado para tenerlas. Cuando por necesidad práctica tengas que perseguir o rechazar algo, hazlo con discreción, suavidad y moderación. Este fragmento habla de una verdad que muchas veces pasamos por alto. Nuestra paz y nuestra frustración se determinan por nuestra capacidad para separar lo que es nuestro de lo que no lo es. Comenzamos con la primera reflexión: la trampa de la aversión externa. Vamos a profundizar en la idea de la aversión, que es el rechazo o la resistencia interna que sentimos hacia algo que nos desagrada. Epicteto aquí nos advierte que si ponemos nuestra energía en intentar evitar cosas que no dependen de nosotros, como la enfermedad o la vejez, terminaremos sufriendo inevitablemente. Desde la psicología entendemos esto como una resistencia a la realidad. Cuando nosotros luchamos contra hechos inevitables, generamos un estrés innecesario que nos conduce a la desdicha. El consejo aquí es valioso. Nosotros debemos dirigir esa capacidad de rechazo solo hacia nuestros propios hábitos o juicios negativos, que es lo que realmente podemos controlar. Continuemos con una segunda reflexión: la gestión del deseo y la ecuanimidad. El pasaje nos sugiere algo que puede parecer radical: suprimir el deseo por un tiempo. Aquí el deseo se entiende como ese anhelo ansioso por obtener resultados externos. Epicteto nos enseña que si nosotros deseamos algo que está fuera de nuestro control, nos volveremos vulnerables al desengaño. Esto se relaciona del siguiente modo en la meditación y en el mindfulness. La meditación y el mindfulness es la práctica de prestar atención de manera consciente al momento presente, sin juzgar. Aprendemos a observar nuestros deseos sin ser arrastrados por ellos. Al sentarnos a meditar, nosotros notamos cómo surge la prisa por conseguir algo o el miedo a perderlo. La práctica nos da la calma necesaria para no ser esclavos de esos impulsos y para cultivar una mente más equilibrada y serena. Una tercera reflexión: actuar con moderación y suavidad. Finalmente, el texto nos ofrece una guía para la acción diaria. Cuando nosotros tengamos que tomar decisiones o buscar objetivos por necesidad práctica, debemos hacerlo con discreción, suavidad y moderación. Esto significa que nuestra acción debe ser calmada y no reactiva. No se trata de no hacer nada, sino de actuar con sabiduría, sabiendo que el resultado final no siempre está en nuestras manos.
Al adoptar esta actitud, nosotros protegemos nuestra estabilidad emocional y evitamos que los imprevistos de la vida nos saquen de nuestro centro. Y como cierre a esta sesión, añadir que el mensaje de Epicteto es una invitación a la libertad interior. Nosotros descubrimos que la verdadera tranquilidad no proviene de que el mundo se adapte a nuestros deseos, sino de que nosotros sepamos adaptar nuestra mente a la realidad. Y para finalizar, esta es la invitación para esta semana. Observemos hacia dónde dirigimos nuestra energía. ¿Estamos sufriendo por algo que no podemos cambiar? Recordemos que nuestra mente es nuestra valiosa herramienta de bienestar. Y por esto os animo a que hagamos de la meditación nuestro espacio para soltar, dejar ir lo que no nos pertenece y abrazar la paz de lo que sí depende de nosotros. Desde este canal os acompañamos en este camino de crecimiento personal y bienestar. ¿Qué situación externa vamos a dejar de intentar controlar esta semana para encontrar nuestra calma? Gracias por acompañarnos hoy. Si os ha gustado esta sesión, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para no perderos los próximos capítulos. Y compartid este vídeo para ayudar a más gente a conocer esta sabiduría y filosofía. Nos escuchamos pronto.